Ok, después, cuando tenemos una alteración en la conectividad, en esas vías que les dije, en algunas viaja muy rápido, en algunas muy lentas, pues son pequeños que, bueno, a nivel cerebral no se va a integrar toda la información global. ¿Y cómo lo vamos a ver en el aula? Pues son pequeños que tienen dificultad para seguir instrucciones complejas. Red social alterada, tenemos una disfunción en cierta parte del cerebro. ¿Qué va a pasar? Poco contacto visual y no responden ante el nombre. Un lenguaje afectado, vamos a tener un procesamiento simbólico alterado y esto se va a traducir en un retraso del lenguaje y ecolalia. Ojo, ahorita voy a entrar mucho sobre esa parte del lenguaje porque no es lo mismo tener un autismo y tener un problemita de lenguaje. Por ejemplo, si tenemos afección en el procesamiento sensorial, pues vamos a tener una hiper o una hiporrespuesta. ¿Y cómo lo vamos a ver? Con molestia a ruidos, texturas, búsqueda sensorial. Cuando tenemos una rigidez cognitiva, fallan estas funciones ejecutivas como tal y son pequeños que tienen resistencia a los cambios, rutinas rígidas, muy cerrados. Una neuroinflamación o una poda normal, lo que vimos de las ramificaciones, pues me va a dar conexiones ineficientes a nivel cerebral. ¿Qué pasa en estos peques? Pues dificultades para el aprendizaje. Si tenemos desregulación de redes motoras, pues son niños que van a tener afección en la coordinación, torpeza, movimientos repetitivos, etcétera. Entonces, fíjense cómo todo esto me explica médicamente, pues lo que ustedes ven siempre en mis pequeñitos con autismo. Por allá. Muy bien. Entonces, como ya les había dicho, pues una vez que vimos, pues todas estas conexiones anómalas que vamos a tener, me explica un poquito más las manifestaciones que presentan estos pequeñitos, que es tanto de esta interacción social anómala, la falta de la comunicación y problemas conductuales. Y bueno, entonces, sabemos que esto puede disfuncionar. ¿Y cómo empezamos a dar nosotros signos de alarma tempranos, no? Primero, alteraciones de los lenguajes, por ejemplo, pequeñitos que no balbuceen a los 9 mesecitos, que digamos, híjole, ya está muy grandecito y todavía no emite nada. Que no señalen al año, que no digan palabras a los 16 meses, no digan frases a los 2 años o pérdidas de las habilidades. Estos criterios, bueno, estos signos de alarma, pues son muy en general, pero lo que sí me gustaría es que ustedes, pues ya desde que sobre todo que también tenemos aquí maestros que son desde la guardería, desde ahí es cuando ya podemos empezar a detectar a un pequeñito que viene con alguna de estas alteraciones. Casi siempre también vamos a ver que estos pequeños van a tener impedimentos para toda la función adaptativa, van a tener un desorden en su procesamiento sensorial y algunos pueden tener algunas conductas como agresión o autolesión. Y bueno, entonces, eso es a nivel del cerebrito lo que pasa, ¿no? Pero ¿cómo se hace el diagnóstico en estos pequeños? El diagnóstico, asimismo como platicamos en déficit de atención, es un diagnóstico clínico. ¿Qué quiere decir? Que no se necesita o que no existe hasta el momento ningún examen médico que te diga tiene o no autismo. Nuevamente repetimos, me han llegado muchos pacientitos que los papás vienen porque los han mandado a, ve con el neurólogo que te haga el estudio para ver si tu niño tiene autismo o no tiene autismo. ¿Ok? Entonces, que ustedes se queden con esta plática, que hasta el momento no existe ningún estudio médico que me diga tiene o no autismo. Es un diagnóstico clínico. Otra cuestión es que ya sepamos a nivel cerebral qué es la disfunción o lo que pasa en estos peques. Pero para nosotros poderlo diagnosticar, pues tenemos ciertos criterios y tenemos que ver, pues prácticamente las manifestaciones del peque, que tengan, pues esta alteración en el déficit de la comunicación social, conductas repetitivas, restrictivas. Ahorita vamos a ver los criterios con detalles, pero no hay biomarcador específico. Y dentro de esta evaluación en todo pequeñito que se sospecha, pues aparte de hacer todo su historial clínico, la observación conductual, por ahí existen varias escalas que nos apoyan a nosotros muchísimo para ver estas características en los peques, ver las diversas otras áreas en las cuales también se ven ellos,
afectados y también nos da por ahí como niveles en los cuales nosotros podemos ir trabajando. No entro mucho en detalle porque esto pues por ahí este es detalle por parte de psicología, pero que de igual manera sepan por qué siempre vamos de la mano, somos un equipo, es decir, de nosotros la parte médica como neurólogos vemos, damos criterios. Vemos las otras cuestiones médicas que ahorita les voy a explicar y siempre tenemos que mandar a estos chiquitines por parte de neuropsicología para que me ayuden a hacer todo este tipo de pruebas adicionales. Que como tal, pues como les comentaba, todas estas evaluaciones que por ahí nos van a ayudar, que son por como tipo cuestionarios o evaluaciones muchísimo más específicas, va a evaluar pues no solamente este tipo de comportamientos en los peques, también va a evaluar la parte cognitiva, el lenguaje, aprendizaje, la parte de la cognición social, adaptación funcional y algún otro tipo de problemita mental que exista en los peques. Entonces, esta es la parte de por qué siempre con los nenes, a pesar de que ya tengamos un diagnóstico, se requieren todo este tipo de escalas y estas valoraciones neuropsicológicas para pues podernos todos complementar. Y algo aquí muy importante es que también me gustaría que quedara muy claro que un pequeñito con autismo, es decir, que cumple los criterios, no justifica esto que sea un pequeño que no aprende o no es justificación de que no hable. Entonces, en esta plática vamos a quedarnos con eso. Autismo no es lo mismo a que un niño no hable. Y bueno, dentro de de los criterios que nosotros evaluamos, vamos a tener unos criterios que deben de tener ellos, los pequeñitos sí o sí, y otros que deben de cumplir al menos dos criterios. Entonces, de los primeros criterios que sí deben de cumplir los pequeñitos, los tres criterios, pues van a ser estas déficits persistentes en la comunicación, en la interacción social. Entonces, si se fijan aquí, hablamos sobre comunicación. La comunicación la hacemos estar viéndonos a los ojos, estar emitiendo nuestro lenguaje, platicando, saludando, gesticulando. Esa es la parte de la comunicación. Y hasta el momento, pues no he mencionado la parte del lenguaje, de este lenguaje hablado. Entonces, ¿qué voy con esto? Que un trastorno del espectro autista va a tener estos problemas, pero para comunicarse, para esta conversación recíproca, para tener este intercambio de intereses, reaccionar ante la emoción, dificultad para interaccionar socialmente, ¿ok? No va, y eso pues es parte también de su comunicación e interacción social. Contacto visual anormal, es decir, no hacen seguimiento visual o hacen seguimiento visual escaso. El lenguaje corporal está limitado, es decir, pocos gestos o nulos gestos, expresiones faciales limitados o su propio lenguaje corporal. Son pacientitos que nosotros vemos pues inexpresivos. Dificultades para comprender lo que se está diciendo y usar la comunicación no verbal. Entonces, todas estas características pues son muy ligadas a la comunicación y no a un lenguaje per se. También este déficit de mantener, por ejemplo, el comportamiento, ajustarlo a distintos contextos sociales, no hacer estos juegos de repente imaginativos, una cuestión que siempre les digo a los papás, cuando el niño está con otros pequeños, o sea, se integra, juega con ellos y muchos me dicen, no, pues sí, se acerca y está con los niños, pero una cosa es estar y otra cosa es jugar, entender lo que es el juego, ¿no? Viene el carrito, viene, chocan, etcétera. Es decir, esta parte de este juego imaginativo, es lo que tenemos ahí problema. Ausencia o interés por otros niños de sus pares o dificultad para comprender las relaciones o lo que está pasando en su entorno. Entonces, si se fijan, las partes más importantes que se necesitan en este trastorno para poderlo clasificar, pues van a ser la parte de la comunicación. Y después de ahí vamos a tener algunas otras características que también se requieren. Entre ellas, pues vamos a tener los movimientos, estos patrones como muy restrictivos o repetitivos. Eh, por ejemplo, estereotipias, estos movimientos que son ya sean motores, a veces vemos mucho como que aletean manitas, mueven mucho manitas, hay mucho balanceo. Cuando tenemos el uso repetido de las palabras, que a eso le llamamos ecolalia, que repiten y repiten lo mismo, o el uso repetitivo o inusual de ciertos objetos.
También tenemos a una como adherencia inflexible a rutinas o patrones que son muy estrictos. ¿Qué quiero decir? Tengo mi rutina así, mis carritos así, todo de color así, y tengo un malestar extremo cuando se cambia mi rutina, ¿no? O un lugar nuevo me va a causar un malestar muy grande. También, por ejemplo, dificultad para cambiar de actividades o adaptarme a nuevas situaciones, patrones de pensamiento muy rígidos, rituales de saludo, eh, o necesidad de seguir sus propias reglas funcionales. Esto pasa mucho en pequeñitos, que es así que, no sé, se levantan y tienen una rutina, y no podemos cambiar eso, ¿no? Bueno, eso no lo describen los papás. En casa, pues también sucede lo mismo, ¿no? Pues ciertos pequeñitos solamente de alguna manera trabajan. También otra característica, pues va a ser estos intereses muy específicos. A veces son a cosas, pues nada comunes para un niño. Apego inusual a objetos o temas, o intereses que a veces, pues son muy intensos o limitados en su extensión. O casi siempre es como em, a una, como un interés a algo nada más en específico, y de ahí nos salimos. O tenemos ya aquí un criterio bien importante que antes no lo consideraban dentro de, pero en estos nuevos criterios ya nos habla acerca de los estímulos sensoriales, esta o hiporreactividad, que la vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, bueno, pues estos son los criterios. Claro que esto pues lo vamos a decidir nosotros como neurólogos en la consulta, porque aunque parezcan por ahí características que son muy sencillas de ver, hay algunas cuestiones médicas que por ahí me pueden dar estos manifestaciones. Por eso es que somos como muy apegados, pero se los puse aquí para que en grandes rasgos vean ustedes las manifestaciones que tienen estos pequeñitos. Y una vez que, por ejemplo, ya dimos por ahí este diagnóstico, también nosotros tenemos que esperar algunas otras cuestiones o tener algunas criterios. Uno de estos, pues que estos déficits por lo general deben de estar presentes en los primeros años de vida. Estos síntomas van a causar dificultades, pero en múltiples áreas, en lo social, laboral o en áreas importantes de su funcionamiento. Y que estas alteraciones no se justifican o no se explican mejor por algún otro trastorno del desarrollo, que es lo que es la parte médica lo que nos toca diferenciarlo. Y también una vez que ya damos como tal el diagnóstico, tenemos que ver la gravedad. ¿Esto qué quiere decir? Pues los niveles, que va desde el 1 hasta el nivel 3. Un nivel 1, pues por ejemplo, va a ser un pequeño que va a tener algunos déficits sociales, puede tener algunas dificultades, pero es lo que le digo a los papás después, pero son los pequeñitos que pueden hacer toda su vida completamente normal. Puede pasar que cuando crezcan, pues no les gusta mucho ir a las fiestas, ¿no? O tengan problema de repente para relacionarse en ciertas áreas, ¿no? Pero hacen todas sus actividades y son completamente autónomos. Después tenemos el nivel 2, que ellos sí requieren un apoyo por parte de los papás. Aquí tenemos déficits marcados en las habilidades de la comunicación, sus interacciones son limitadas. eh, tenemos pues en esta cuestión ya empiezan los déficits, perdón, también a nivel ocupacional. Aquellos pequeños que a veces pueden tener, no logran a veces al 100% de su automatismo para sus funciones básicas. Y en un nivel 3 pues son aquellos que tienen un déficit muy grave en estas habilidades, mínima respuesta o nula casi siempre a interacciones sociales, una afección muy grave en la comunicación verbal y no verbal, una rigidez extrema y conductas muy repetitivas, intensas o incluso hasta cuestiones de autolesión. Entonces, estos niños de un nivel 3, pues sé que la mayoría han conocido o han escuchado de algún paciente que ha tenido, y son estos pequeños de los que plano necesitan a papá y a mamá al 100%, incluso para el uso del baño, para comida, pequeños que por lo general no logran desarrollar un lenguaje ni la comunicación. Entonces, son estos casos más severos. Si por ahí de repente en las notitas médicas, pues ven, cumple con criterios de autismo, tal nivel, pues que sepan en qué los diferenciamos.
Por ahí tenemos otras clasificaciones, que también esta es de la OMS. Nos basamos un poquito más en la DSM-5, pero aquí lo único que me agrega, pues también es estos otros síntomas o otras afecciones acompañantes, como afección en el lenguaje, desarrollo intelectual, etcétera. Algo muy importante es que a pesar de que todo lo que yo les dije que teníamos de esta afección cerebral, el cerebro tiene algo muy característico que es algo que se llama neuroplasticidad. Entonces, todos los pequeñitos se sabe que trabajándolos dentro de los primeros 5 años, incluso cuando vengan con todas estas alteraciones, son periodos sensibles en los que el tratamiento y el impacto que nosotros podemos hacer a través de una intervención pues puede ayudar a que estos pequeños aumenten estas redes, estas conexiones cerebrales. Entonces, esto es algo muy importante para hacer detecciones tempranas. Y bueno, por ahí tenemos varias alteraciones cognitivas sociales en el pequeñito, por ahí me lo voy a pasar un poquito. Y bueno, estudios complementarios. Estos, como les dije, pues no hay estudio en específico. Hay en ocasiones que nosotros como neurólogos mandamos a hacer diversos estudios como electroencefalograma, resonancia magnética o algunos estudios metabólicos y genéticos, pero esto es en casos muy seleccionados y sobre todo cuando nosotros estamos pensando que ese autismo es la causa de otra enfermedad neurológica o que es una manifestación de otra enfermedad neurológica. Entonces, ¿qué cuestiones nosotros sospechamos? Una, trastornos del lenguaje. Como yo les decía, los niños con autismo tienen un problema para comunicarse, pero que un niño no hable, ojo, eso no es justificante por el autismo. ¿Cuántos niños ustedes conocen con autismo que sí hablan? Claro que sí hay algunos que vienen con una afección tan severa a la comunicación que sí me afecta la adquisición del lenguaje, pero ojo, no es regla. Y la verdad es que esa es una de las cosas que más yo veo en consulta pequeños que los llevan por sospecha de autismo, pero su principal problema, y lo que yo siempre digo, es porque no habla el niño. Ese es lo que debería a nosotros y a ustedes como maestros también brincarles en el aula. El autismo como tal, pues son criterios clínicos, cumple tal, 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 pero que un niño no hable, ojo, es un problema que puede ser algo más grande. Entonces, un trastorno del lenguaje, pues se da cuando un pequeño no cumple lo que debe de lograr de hablar para la edad de su desarrollo. ¿Qué puede causarme esto? Que tenga un problema auditivo, que tenga algún trastorno genético, algún otro problema del neurodesarrollo, factores médicos, por ejemplo, asfixias, prematurez, problemas metabólicos, endocrinológicos, etcétera. Entonces, se fijan, siempre todo niño que va a una valoración neurológica, tenemos que descartar esta parte médica, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con el lenguaje? Para que nosotros desarrollemos el lenguaje, se necesitan muchas regiones que se encuentren íntegras. Trabaja a través de redes, a través de un lado del cerebrito al otro lado del cerebrito y tenemos diversas áreas, que ahí pues se las marqué un poquito, las cuales están encargadas de la producción, comprensión y la conexión. Entonces, aquí en este triangulito, perdón, siempre yo se los pongo a los papás, de que, por ejemplo, el lenguaje entra por el oído, después viene y pasa al cerebrito, ahí lo razonas, lo procesas y después lo mandas a la boca y lo hablas. Entonces, cuando tenemos a un pequeñito que sospechemos de autismo, pero que no hable, ojo, necesita esta valoración médica, porque nosotros tenemos que ver si es un problema auditivo o si es un problemita a nivel cerebral, que alguna de las áreas que ya vimos que se encargan de producirlo no esté funcional, o que a nivel de la boquita tenga un problemita del habla o algo médico, ¿ok? Por eso es que, bueno, en consultita, pues revisamos, ¿no? Y sí, aquí algo importante es que, pues, un niño que no habla es un niño que va a tener problemas para comunicarse, para socializar y va a tener conductas o patrones distintos. Entonces, sí, un pequeño que tiene un trastorno del lenguaje puede llegar a cumplir con sus criterios de autismo, pero a lo que voy y que es muy importante, que no porque un pequeño ya tenga un diagnóstico de autismo, que pensemos que ya sí va a ser el problemita del lenguaje. ¿Me explico? Entonces, siempre valorarlos. Em, Después vamos a pasar por los trastornos, el trastorno sensorial. Aquí este amplió un poquito. Antes
de hablar sobre los niños con autismo, hablo en general sobre un trastorno sensorial, que como tal, pues bueno, el procesamiento sensorial como tal, pues va a ser esta respuesta que nosotros tenemos ante diversos estímulos. Y esto va a depender mucho de la cantidad del estímulo y la capacidad que yo voy a tener para autorregular este estímulo. Entonces, tenemos a nivel neurológico, pues diversas áreas en donde vamos a tener esta entrada sensorial. Se tiene que registrar el estímulo, lo tenemos que modular, después discriminar y dar una respuesta ante el estímulo, ¿no? Entonces, escuché el ruido, etcétera, viene, doy una respuesta. Entonces, cuando tenemos un trastorno del procesamiento sensorial, pues es cuando tenemos una alteración en este proceso que implica tanto identificar, discriminar, asociar esta información y con esta finalidad de organizar y modular. Como tal, este es el problema y me va a dar pues una respuesta inadecuada respecto al estímulo. No entro mucho en detalle, ahorita vamos a platicar con la experta del tema, pero que sepan que también a nivel neurológico, pues tenemos estas áreas cerebrales que me van a causar este tipo de desorganización como tal de los estímulos que tenemos del entorno y el cuerpo. Entonces, aquí yo siempre les pongo pues a los papás este tipo de diagramas para que ellos vean cómo la entrada sensorial, es decir, todo, pues va a entrar desde lo táctil, desde el oído, lo que vemos, el gusto, el olfato y todas estas señales pues van a llegar a diversas áreas, a diversas regiones del cerebro. Ellos me van a modular lo que es la respuesta y me van a dar como tal mi reacción ante estos estímulos. Entonces, todas estas redes son las que se ven afectadas en estos pequeñitos y como tal, cuando tenemos una disregulación, pues vamos a tener dos tipos de respuesta, o una hiperrespuesta o una hiporrespuesta ante estos diversos estímulos que tenemos a nivel sensorial. Entonces, en estos chiquititos tenemos, por ejemplo, algunos pueden ser hipersensibles, es decir, eh, poco estímulo causa en mí un malestar muy significativo. Algunos otros van a presentar una hiposensibilidad, que va a ser al contrario. Necesito buscar estos estímulos para poder sentir como tal, ¿ok? Entonces, por lo general, para estos ambos, pues vamos a tener esta búsqueda sensorial, ¿no? Estos movimientos repetitivos, esta estimulación constante. Claros ejemplos son, por ejemplo, pequeños que, por ejemplo, pueden salir a un supermercado y hay muchísimo ruido y soy hipersensible, este niño tiene una disfunción, es hipersensible y no lo va a tolerar, ¿no? Y hay otros casos, por ejemplo, en pequeñitos que de repente ven que están tocando todo, ¿no? Yo necesito tocar todo a mi alrededor, necesito sentirlo mucho porque soy hiposensible, por ejemplo. Entonces, esto comprende mucho en esta disregulación. En cuanto a los niños con autismo, este trastorno sensorial, si se fijan, pues ya está dentro de los criterios diagnósticos, antes no lo teníamos, y cuando nosotros veamos que un pequeñito porque estos síntomas los podemos ver desde los 6 mesecitos de edad. Cuando un pequeñito, ya desde estas edades, estamos viendo que hay esta disregulación sensorial, nosotros ya tenemos que empezar a hacer este perfil como sensorial e ir sospechando de un trastorno del espectro autista. No quiere decir que siempre uno va a tener el otro, pero van muy, muy ligados y sobre todo por esta disregulación y estas conexiones. Dentro de los niños con el espectro autista, la parte sensorial va a afectar en diversas áreas, por ejemplo, la percepción visual. En estos pequeños se ha evidenciado que en la corteza visual, que es la que me controla la parte de la visión, ellos tienen una percepción diferente de la visión. Entonces, por ejemplo, estos niños pueden tener como una hiperfijación a algo, es decir, me enfoco en la cosa más chiquitita que existe en mi cuaderno, pero tengo dificultad para mi percepción global o el movimiento. Entonces, esto lo podemos ver nosotros, por ejemplo, en el aula, ¿no? Que el pequeñito, si hay mucho ruido, mucho entorno, todo, pues difícilmente ese niño se va a concentrar. Ese niño tiene que, su percepción visual va hacia cierto punto. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el procesamiento táctil. Tenemos que aquí va a haber una afección en diversos
partes sensoriales que se llaman por ahí interneuronas y estos pequeños van a por tener, por ejemplo, alteración en la discriminación. Hay algunos que tienen esta alteración, por ejemplo, el umbral de que, dicen los papás, de que es que no siente el dolor. O sea, tiene que tener mucho estímulo porque no le duele nada, ¿no? Entonces, por ahí tenemos esta afección y también tenemos a nivel auditivo. Estos pequeñitos también tienen esta dificultad para discernir los tonos cercanos. Por eso no se han escuchado el tono de voz tan característico que tienen muchos de los pequeñitos con el trastorno y también que tienen además como esta respuesta lenta, es decir, su habla es muchísimo más lenta y esto también tiene mucho que ver sobre esta conexión social en la comunicación. Otra característica sensorial en los niños con el espectro, tenemos las alteraciones alimenticias, en la cual pues estos niños pues tienen una restricción de la ingesta de alimentos. Por déficits, diferencias sensoriales, tienen preferencias rígidas y van a tener por ahí también procesos implicados como de ansiedad, de estrés, intereses restringidos, etcétera. Entonces, estos pequeñitos también van a presentar mucho de que comen cosas pues muy limitadas, rechazo intenso a probar alimentos nuevos, gusto exclusivo por ciertas texturas, ya sea hoy quiero morder ciertas cosas. Entonces, ustedes pueden ver que también luego en el aula pueden tener a pequeños que su alimentación pues sea muy difícil, pero que sepamos que también a nivel neurológico pues tenemos esta alteración de estas conexiones. Y bueno, brevemente, me voy un poquito más rápido. ¿Cuándo podemos diferenciar, por ejemplo, de pequeñitos que si tienen una crisis sensorial o si son pequeñitos que, por ejemplo, tienen un déficit de atención y tienen una rabieta, ¿no? Por lo general, estos pequeñitos pueden actuar impulsivamente, pero pueden parar sus comportamientos. Sí, si la información sensorial ya les llegó o es suficiente, no vamos a tener problema de impulsividad. Buscan actividades que sean relacionadas a sus sensaciones o a su déficit sensorial que tenga. Es decir, este pequeño puede parecer, no le pueden gustar algunas otras cosas, pero si yo necesito estar sintiendo mucho, escuchando mucho, pues va a ser más afín a esto, ¿no? Igual van a ser más organizados después de tener esta información sensorial. Y en aquellos, que tienen aquella hiporrespuesta, por ejemplo, tenemos que son aquellos que no les gusta iniciar actividades, pero se quedan una vez que ya se motivan, a diferencia de un TDA que, por ejemplo, sabemos que a pesar de que le motive, le cuesta trabajo quedarse atento, ¿no? Entonces, los que es un puro trastorno sensorial, ahí no deberíamos de tener este problema. Y bueno, otras cuestiones que también pueden por ahí confundirse con un autismo, pues son discapacidad intelectual, problemas auditivos. Aquí todo niño que por ahí sospechan ustedes de un autismo, siempre hay que recordar que puede haber un problema de hipoacusia, es decir, que no escucha. ¿Cómo lo podemos sospechar? No responde ante su nombre, no sigue instrucciones. Eh, Síndromes epilépticos, algo que yo descarto casi siempre, son epilepsias. Hay epilepsias que sus manifestaciones son falta de lenguaje y características del espectro autista. Y cuando vean que algún pequeño, un neurólogo, bueno, al menos por mi parte, le solicite un electroencefalograma, es justamente para este descarte del síndrome epiléptico, no para descartar su autismo. Eso se hace con puros criterios. Síndromes genéticos, los más comunes, que pues el autismo o estas características solamente son como una manifestación, pero comparte algunos otros síntomas. Y bueno, la actividad terapéutica como tal, pues es multifactorial, tanto conductual, lenguaje, ocupacional, sensorial, apoyo escolar. El tratamiento farmacológico en estos niños, pues no es curativo, es tratamiento sintomático. Hay pequeños que tienen tan marcados síntomas conductuales, problemas sensoriales, problemas demás, que a ellos hay que apoyarlos con tratamiento farmacológico, pero que no es de rigor que todo niño con autismo requiera un tratamiento. Y el pronóstico, pues la verdad, va a ser variable. ¿Qué mejora el pronóstico? Si logramos que hablen, o sea, que logren hablar antes de los 6 años, que detectemos por qué no están hablando, que se haga un diagnóstico temprano, sobre todo antes de los 5 añitos. ¿Para qué? Para esta neuroplasticidad y hacer una intervención intensiva. Y pues bueno.
para finalizar la parte médica, pues recordemos que ustedes son los primeros en detectar un envío, manejo y tratamiento adecuado, cambia la vida de estos pequeñitos. El autismo no se detecta con estudios, se detecta observando a niños en la consulta. El maestro es el primero que lo sospecha y el médico es quien lo diagnostica y sobre todo que tratamos las otras afecciones médicas y entre más temprano actuemos, mejor será el desarrollo del pequeño. Y bueno, ahora vamos a dar continuidad y pues me gustaría nada más saber si nos apoya por ahí conectándose. Primero, para los que no estuvieron en la plática pasada, me gustaría presentarles. Dejo compartir pantallita. Y me gustaría, bueno, otra vez presentarles a Fernanda Elizabeth González. Ella es egresada de Psicología de la UNIVA, maestra en Psicoterapia Cognitivo-Conductual, certificada en Disciplina Positiva en la Familia y en lo laboral, subdirectora académica a nivel preescolar, psicoterapeuta infantil. Como ya saben de ella, mi total confianza y pues yo creo que la plática de ella les va a encantar. Hola, buenas noches. Muchas gracias por esta presentación. Y bueno, pues creo que todos aprendemos bastante de la parte médica, todo esto que no se nos tiene que olvidar y que a veces por ser tan complejo, dejamos un poquito de lado, ¿no? Pero es la base de todo lo que estamos atendiendo aquí. Y ahora como complemento la parte de psicología. Y es estas intervenciones que algunas veces ya me toca recibir o nos toca en consulta recibir ya con un diagnóstico previo. Otras ocasiones a lo mejor nos toca diagnosticar y bueno, luego ya hacer toda la intervención. Y algo muy importante aquí es que cuando hablamos de espectro, lo importante es lo grandioso, lo variado que puede llegar a ser, ¿no? Es un espectro muy grande en donde por eso es tan difícil encontrar como un estereotipo de, ah, mira, es que los pequeños que tengan este trastorno son así. Pues en realidad no, porque como es tan amplio y es una mezcla, pueden tener un pedacito de aquí, otro de acá y otro de acá. Y ser completamente diferentes al que tiene el de acá, el de acá y el de acá, ¿no? Estos tres elementos o cuatro, cinco, los que tengan. Entonces hay que estar muy abiertos ahorita que nos compartía la doctora Maday de los síntomas o los criterios diagnósticos del DSM-5, darle la leída nos ayuda mucho para poder identificar cuáles son estos puntos que los alumnos que tienen en su aula pueden estar presentando. Pero también es cierto que, como ahorita lo platicaban, puede haber una comorbilidad, perdón, es decir, que se presente con otras cosas, ¿no? Que no pueda ser la causa, como cual, a ver, esto de los trastornos de aprendizaje no son propios del autismo, pero pueden presentarse juntos. Pero también puede ser el otro extremo, altas capacidades, ¿no? Chicos muy inteligentes, que tienen como un interés restringido muy específico y que entonces aprenden a leer desde primero de kinder, ¿no? Y tenemos uno que a lo mejor pueda tener una discapacidad intelectual. Entonces vamos en extremos muy amplios. Creo que leer esos criterios nos ayuda a poder identificar, oye, tiene algo aquí, algo aquí. Creo que vale la pena hacer una evaluación para poder saber cómo atenderlo correctamente. Eh, en la parte de la evaluación o de cómo abordarlo con papás, entiendo que puede ser complejo porque me ha tocado hablar con los papás de estos temas porque hay una sospecha y para poder sugerir una evaluación. Y dicen, no te preocupes, maestra, no te preocupes, psicóloga, no te preocupes, doctora, yo también fui así. Y muchas veces los papás presentan síntomas y como pues es algo normalizado, entonces prefieren no hacer la evaluación, ¿no? Porque es como este cuentito famoso de la educación con golpes, de a mí me pegaron y yo estoy perfectamente bien, algo así sucede, ¿no?
yo vivía lo mismo y estoy perfectamente bien. Porque a veces no alcanzamos a ver nuestras propias dificultades, pero por eso lo importante de conocer estos criterios para poder sugerir una evaluación. Entiendo que en el ámbito escolar no podemos sugerir un diagnóstico y eso me queda claro. Sugerencia es, teniendo estos criterios, cuando hacen reportes de observaciones, pueden decir, presenta esta inflexibilidad, ¿no? O presenta dificultad para aceptar cambios, pero yo no estoy sugiriendo que haya un diagnóstico por lo de la responsabilidad que como maestros asumen. Entonces, pues, lo más importante es que cuando ya tenemos un diagnóstico, cuando ya no, nos regresan un escrito en donde sabes que sí tiene estas dificultades, es muy importante tener como mucha calma y mucha empatía porque es muy posible que no logremos nuestras expectativas como maestros. ¿A qué me refiero? Que nuestra expectativa o la primera semana, 2 semanas de inicio del ciclo escolar es normalizar a los niños. Y a veces pasa que no se normalizan. Es decir, no va a ser igual que el otro niño que tengo acá, pero sí, sí me quedan claro cuáles son los objetivos, que llegue por distintos medios, a lo mejor le da 3 vueltas al objetivo y luego lo logra, pero que tenga estos logros. Entonces, cambia un poquito la forma de trabajo, porque trabajamos como sobre los objetivos, buscando distintas estrategias para llegar a ellos. Entonces, aquí yo les platico de algunas estrategias. Algo muy importante es la cuestión del lenguaje claro, porque hay que ser como muy directos en lo que vamos a trabajar. Se hablaba un poco de la cuestión médica de la afección del lenguaje, no tanto de que puedan o no hablar, como lo mencionaban, sino de que exista estas, yo le llamaría como pistas sociales, que a veces entendemos, a veces puedo ver la cara, el tono cambia y puedo entender, ¿no? Que fue un chiste, que fue una broma, que fue una metáfora, que fue sarcasmo, pero como esto está afectado en el área de la comunicación, hay que ser muy claros en lo que necesito de la otra persona. El ejemplo más claro, y esto se sugiere con todos, pero aquí es como muy evidente, el pórtate bien. Ok, ya por la experiencia, porque ya me lo han dicho muchas veces, entiendo que portarse bien entra dentro de este concepto, ¿no? De, bueno, no grites, no hagas, siéntate, sigue la instrucción. Me va quedando claro a través de mi experiencia como alumno. Sin embargo, pórtate bien, en realidad no le estoy pidiendo algo en específico. Y aquí hay que ser con conductas, pedir lo que necesito. Por ejemplo, en este pórtate bien, si lo que quiero es siéntate bien y guarda silencio, entonces pido eso. Levanta tu mano para hablar, termina dentro de este tiempo, colorea dentro de las líneas, cumple con esta y esta actividad que vienen en la lista, pero no este general de pórtate bien, ¿sí? Para evitar como los conflictos. Cuando tenemos algunas dificultades, sobre todo con los más pequeños, puede ser en preescolar y primaria o en grados más altos, cuando la afección, como veíamos, grado 1, 2 y 3, pueda ser mayor, se pueden sugerir los pictogramas. Uno, como estructura de trabajo. En la sesión pasada hablábamos de las agendas visuales para trabajar con TDAH. Aquí una sugerencia puede ser desde como un poquito más básico, los pictogramas. Hay que tener cuidado con que las rutinas sean predecibles y anticipar los cambios. Por ejemplo, yo sé que queremos trabajar la flexibilidad cognitiva porque una de las características que puede presentarse es esta inflexibilidad. De todos los días hago esto y me ha pasado que algunos maestros con la intención de dar un reto, algo nuevo que enfrentar de, bueno, te tienes que acostumbrar a que la vida es cambiante, porque sí lo es, tratan de moverle la rutina como
como una actividad terapéutica, por así llamarlo. Sin embargo, esto puede detonar. Y aquí la sugerencia sería, hay, pueden hacerlo bajo ciertas circunstancias controladas, con el acuerdo de papás y con el acuerdo del mismo alumno. Si no es algo hablado, si no es algo acordado, en realidad es mejor mantener la rutina porque así evitamos una explosión y permitir que el terapeuta y que con las estrategias de los padres, ellos sean quienes trabajen esta flexibilidad, ¿sí? O a menos que se deje una tarea en específico, porque si no vamos a crear una posible crisis sin como un fundamento o sin una posibilidad de contener de manera adecuada. Entonces, pueden utilizar los pictogramas. ¿Cómo son los pictogramas? Dibujos, perdón, me adelanté. Dibujos tal cual, como muy sencillos, que ya están establecidos para seguir la rutina. Esta es un poquito más como de casa, pero se puede trabajar en escuela. Me lavo las manos, trabajo, a lo mejor cambio de materia, pero con pictogramas, es decir, imágenes sencillas que ya están establecidas. El tema de regulación sensorial se va a ver un poquito más adelante, pero creo que vamos todos como en la misma línea. Ahorita lo comentaba también en la parte médica de si es buscador o evitador, ¿no? Hay perfiles sensoriales, si hay una hiper o hipo reactividad y que se puede trabajar. Esto yo lo he trabajado con apoyo de especialistas, ¿no? En el área sensorial, de acuerdo al perfil que nos comentan que tenga. ¿Por qué? Porque se puede hacer adecuaciones como pelotas, el asiento que va solamente sobre la silla, puede haber ciertas actividades sensoriales. Hemos trabajado a lo mejor con algunas cajitas que puedan permitir como la pausa sensorial para calmar, para relajar, para activar, dependiendo de lo que se necesita en el momento. Pero esto sí es importante que lo trabajemos de manera integral y de acuerdo a las sugerencias también de su terapeuta sensorial. Se puede trabajar con pausas. Yo sé que a lo mejor después de la clase de música, este peque queda un poquito incómodo. Puedo trabajar con alguna actividad más en silencio, si se requieren audífonos, espacios tranquilos, pero de acuerdo a las sugerencias. Aquí, ¿qué es lo que me toca más trabajar desde la área de psicología? No es tanto esta estrategia, porque esta ya a veces nos la mandan. Muchas veces es cómo lo aplican, porque entiendo como maestro la responsabilidad que tienen de tener a todos los niños concentrados, que a todos se les dé la misma oportunidad. Y me he topado con maestros de, oye, ok, le dejo traer el cojín, pero luego lo quieren traer otros 15 niños más, ¿no? De mi salón. O luego empiezan a preguntar, ¿por qué él sí y yo no? O luego empiezan a lo mejor ser un tema de distracción porque ya se los prestó a todos y ya todos lo están utilizando de juguete. Bueno, entra la parte de empatía y la cuestión de inclusión. Entonces, puedo, claro, siempre he hablado, pero hacer conciencia de que todas las personas aprendemos diferente y necesitamos diferentes herramientas. Ejemplo, a ti te gusta estudiar con música, a él le gusta estudiar en silencio, a ella le gusta a lo mejor escribir si no siente que estudió, otro prefiere dibujar, otro prefiere, y eso nos hace a todos diferentes. Que esta persona esté necesitando esto no quiere decir que haya como una preferencia, ¿no? Es porque estamos todos aprendiendo diferente. Desde ahí se va viendo la inclusión. Inclusión no es esconderlo y hacer como que no está sucediendo. Inclusión puede ser también visibilizarlo y entenderlo y aceptarlo, ¿no? También desde la aceptación. Otra de las estrategias es, ok, a lo mejor tengo uno para este peque que lo está necesitando y a lo mejor tengo otro que pueda ser utilizado en distintos momentos para para otras personas. O a lo mejor tengo un kit que puede ser utilizado para todo el salón y toman ciertos turnos. Claro, trabajamos con reglas, con algún orden de si está ocupado, pues no se lo puedes retirar, no puedes tenerlo más de tanto tiempo, pero que sea parte del salón, que sea inclusivo. Y cuando preguntan por qué él sí y por qué yo no,
entra pues cada uno o a cada uno se le da lo que cada uno necesita, ¿no? Y nos vamos conociendo. Hablan un poquito ahorita como de si es una sobrecarga, si es una reacción o si estamos hablando de un berrinche, porque también eso me lo preguntan mucho, ¿no? Y no, es que ya se está consintiendo y por eso quiere que se le dé una atención en especial y por eso ya lo hace o ya aprendió a manipular. Es importante aprender a identificar esta sobrecarga porque incluso cuando hay un berrinche, y me dicen, es que lo hace para llamar la atención, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? Que está necesitando llamar la atención de esta manera. Incluso un llamar la atención o incluso un berrinche necesita atención. ¿De qué tipo? Hay que descubrirlo. Me ha pasado que como estas crisis pueden llegar a suceder por la sobrecarga de estímulos, porque se rompe alguna idea, porque hay un cansancio ya extremo de demasiada contención y hasta aquí llegué. Pero, ¿qué se puede hacer cuando hay estos momentos de dificultad? Uno es reducir los estímulos, es decir, a lo mejor podemos retirarnos del espacio, puedo reducir los estímulos, también tendría que hablar menos, hablar un volumen más bajo, de acuerdo a lo que esté necesitando el chico en ese momento y acompañar con calma. A veces nos toca acompañar con presencia, no necesariamente con intervención, porque bueno, que al final se los comento, pero lo más importante que yo he visto o cuando hay un muy buen pronóstico de las estrategias es cuando el alumno tiene vínculo con su maestro. Eso es muy, muy importante. Y bueno, el tema de las habilidades sociales, saber que no van a suceder con naturalidad. Muchas veces pensamos, bueno, es que conforme vaya aprendiendo, conforme vaya creciendo, se va a ir dando cuenta. Puede ser que sí, pero esto podría llamarse como un camuflaje y en ocasiones nos trae más conflictos que soluciones. Es decir, cuando yo imito, cuando no la aprendí realmente, simplemente lo imité, entonces estoy escondiendo todo lo demás. Pasa mucho en mujeres mujeres con este diagnóstico y que llegan hasta la adultez, que aprendieron como a mimetizarse. Entonces, imitaron solamente sin entender el cómo de las relaciones sociales y desarrollan algunas dificultades socioemocionales, puede llegar a ser algunos rasgos de ansiedad o algunos rasgos de depresión. Entonces, las habilidades sociales en este trastorno en específico no se aprenden naturalmente, se pueden llegar a imitar, pero no se aprenden naturalmente. ¿Qué hay que hacer? Sí necesitan instrucciones. Es decir, a ver, vamos a hacer un juego, un ejemplo que pueden hacer o una estrategia que pueden hacer es juego de roles. ¿Cómo, cómo actuarías en esta situación? A ver, yo soy esta persona, tú eres esta persona. Lo practicamos y entonces hacemos un ejemplo. Es necesario practicarlos de otra manera para que tengan una razón de ser y que contestar todas las preguntas, contestar los porqués, contestar el para qué también. Y también es muy importante que algo que sucede es que no se generalizan. Muchas veces nuestros aprendizajes tienen que ver con generalización, ¿no? Ok, cuando fui a comer con esta persona, pasó esto y entonces así se pide el menú. Ok, cuando voy a ese restaurante ya sé hacerlo. Y a lo mejor en una cotidianidad, bueno, si así pasó aquí, puede suceder igual en todos estos lugares de cocina. Pero en estos casos en específico, cuando existe este diagnóstico, lo que puede llegar a pasar es que fue en este lugar y solo en este lugar sucede. No lo puedo generalizar a todos los demás restaurantes, a todos los demás lugares de comida, entonces tendría que estarlo enseñando en todos estos escenarios. No es porque no hay inteligencia, no es porque no me explique bien, es porque esta cuestión del aprendizaje y las reglas sociales cuestan un poquito de trabajo. Y como les decía, con esto es lo que quiero cerrar mi parte, es la estrategia más importante en el aula es el vínculo con la maestra.
¿sí? Esto con la maestra, el maestro, con la autoridad educativa, porque desde esta vinculación pueden haber más aprendizajes sociales, cuestiones de lenguaje, entonces a veces nos cuesta trabajo, es como lo que más cuesta, pero es lo que mejores resultados tiene, ¿sí? Entonces, escuchar, ser empáticos, las habilidades socioemocionales que yo tenga hacia el alumno son las que más proyección van a tener hacia sus resultados. Y bueno, esto por mi parte para que tengan algunas estrategias y ahorita continuamos con un poco más de expertise desde otra área. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fer, como siempre. Y bueno, ya estamos ahorita ya por casi finalizar y sin menos me gustaría presentarles ahora. Ahora nos acompaña Nayeli González Rodríguez. Ella es neurofisioterapeuta pediátrico. Aquí en Guadalajara, pues ya tiene 14 años de experiencia en intervención del neurodesarrollo global infantil y se especializa en detección, prevención e intervención fisioterapéutica temprana de dificultades del neurodesarrollo global, neonatal e infantil. Entonces, pues nada más que ella, pues también experta en el abordaje, en el manejo de estos pequeñitos, y pues me gustaría darle la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan todas? Sí, te escuchas muy bien. Hola. Porque la verdad que creo que no me veo muy bien, pero este, bueno, a mí me gustaría iniciar, presentándome. Mi nombre es Nayeli González y soy fisioterapeuta en neurodesarrollo pediátrico global. Gracias por la presentación. Eh, bueno, me gustaría iniciar con lo que tú finalizaste, Madai, que realmente pues los maestros en las aulas escolares, ya sea de edades tempranas hasta primaria y secundaria, pues ellos realmente son los primeros puntos de contacto para hacer las detecciones que llaman la atención con un niño con cualquier trastorno del neurodesarrollo. Entonces, creo que es muy importante llegar al punto de qué tan importante y qué tan significativo es la comunicación que los maestros pueden llegar a tener con los padres de ese pequeñito que está demostrando dificultades en el área escolar y que muchas veces creo que puede existir un temor en quizás comunicarle a los papás que hay algo que no está haciendo de la manera esperada para su edad y a veces puede ser tardía esa comunicación con los papás para que el papá también dimensione que lo que está pasando, no solamente en casa, también en la escuela, probablemente está aumentando a un grado más crítico de esas dificultades bueno, pueden ser múltiples dificultades. Entonces, y sí valdría mucho la pena, palomita de siempre tu maestro trata de comunicar a los papás qué notas que te llama la atención, que a lo mejor no está dentro de lo esperado para esa edad, o no está dentro de lo esperado para esas habilidades sociales, o no está dentro de lo esperado en el área del lenguaje o en el área de comunicación. Cualquier detallito que te pueda llamar la atención, creo que es importante comunicarlo a los papás o a los directivos de manera inmediata para que los papás puedan tomar una decisión de intervención con los padres de familia. ¿Sí me están escuchando? Sí, solo que como que se empezó a escuchar bajito. No sé si fue nada más conmigo, pero creo que se grabó, se escuchó como más, como lejos o bajito el volumen. Voy a tratar de seguirle más. Sí, gracias. ¿Ya se escucha más? Sí, ya se escucha mejor, gracias. Ok. Creo que tapé con los dedos esto. Entonces, a ver, regresando al tema de cómo como maestros o como es
toda esta área escolar podemos hacer esta intervención. O sea, realmente creo que los maestros desde edades tempranas, si hay muchos maestros aquí de área escolar, creo que son quienes realmente también hacen una enorme diferencia en cómo ese niño puede llegar a ser atendido de manera oportuna y de manera temprana. Muchas veces los papás pueden llegar a ser primerizos y tienen un bajo conocimiento de qué sí hace un niño, qué no hace un niño a esa edad. Entonces, los maestros que son expertices en estas habilidades de las primeras etapas de vida, creo que valdría muchísimo la pena que se dieran esa oportunidad de siempre dedicarles ese momento a los papás de comunicar lo que a ustedes les preocupa. O sea, a veces pues llegar a ser como intimidante comunicar que a lo mejor ustedes están en un error de decir, ay, a lo mejor estoy exagerando, que esta cualidad que está un poco extraña me llama la atención, quizás estoy exagerando a lo mejor me voy a equivocar, este desfase de sus habilidades es muy significativo y no quiero alarmar a los papás. Pero siempre como maestros, creo que ustedes tienen esa sensibilidad de detectar que algo no va bien, entonces comunicarlo desde lo antes posible a los papás, creo que hace una enorme diferencia para que los papás entren en una alerta también de actuar, de intervenir, porque la intervención es, pues bueno, el punto clave para que un niño pueda lograr su autonomía lo más pronto posible. Entonces, creo que esa es una de las pautas más importantes por iniciar como con esta plática de intervención. A mí me corresponde la intervención temprana. Entonces, es toda esta parte de la fisioterapia que involucra qué hacer y qué podemos hacer para potenciar todas las habilidades de su neurodesarrollo, tanto habilidades motoras, tanto habilidades sociales, sensoriales, conducta y comportamiento que tienen una raíz de movimiento, de base motora y de autonomía. Y pues desafortunadamente, sobre todo si estamos hablando exclusivamente a lo mejor del trastorno del espectro autista, hay una alteración en todas las áreas de su neurodesarrollo. Siempre vamos a darnos cuenta que hay una dificultad en todas las áreas de neurodesarrollo, tanto en la coordinación, como en la parte social, como en la parte de la intención comunicativa, como en la parte de obediencia, de ejecución de comandos. O sea, siempre en todas las áreas de su neurodesarrollo hay una dificultad. Entonces, en área escolar, creo que si tú tienes el caso de un alumno en particular con el que sí te cuesta trabajo que logre ciertos objetivos, creo que sí sería importante personalizar un poco su atención y primero detectar, hacer una pequeña lista de ese niño que te está llamando la atención, que no te sigue las instrucciones de la misma manera que los otros niños sí lo hacen, hacer como una listita de qué dificultades son las más notorias o más desgastantes en el área escolar y todas esas dificultades, comunicárselas a los papás y hacer la pregunta, o sea, hacer la pregunta creo que también clave es saber si sí realmente ese niño está siendo intervenido, porque muchas veces ustedes pueden notar muchas dificultades y probablemente ustedes suponen que ese niño ya fue diagnosticado, ya fue atendido, ya está recibiendo atención terapéutica, pero lo más probable es que ni siquiera esté atendido. O sea, que ni siquiera haya existido nunca una intervención desde chiquitito. Entonces, y muchas veces los papás, pues sí, suelen pensar que la escuela es la solución a que él evolucione, a que él avance, pero pues no es así. Es muy importante esta comunicación que mencionaba desde un inicio para saber si realmente el niño ya fue diagnosticado por una neuropediatra, ya fue diagnosticado por el área de psicología, ya está intervenido por el área de fisioterapia, terapia ocupacional, tiene alguna actividad deportiva recientemente, o sea, son muchas áreas que es importante que tú como maestro preguntes al papá si sí está sucediendo, porque en muchos de los casos no sucede, o sea,
O de repente, no, es que sí, lo llevé a estimulación, pero muy chiquitito, pero no, lo dejé de llevar. Ah, ok, pero entonces ahorita, ¿qué está haciendo? No, pues nada más viene a la escuela, realmente no hace nada. Es un niño que no tiene ningún estímulo fuera de la escuela. Y sí creo que es muy difícil poder lograr que ese niño sobresalga o cumpla sus objetivos a corto plazo cuando realmente no reciba un estímulo intensivo fuera del aula. Es difícil lograr objetivos cuando no llevan una intervención, un seguimiento de alta constancia. Entonces, sí, esa parte es importante que tú como maestro sepas que si el niño recibe atención o no la recibe. Si no la recibe, pues es un hecho que va a llevar una desventaja todo el tiempo. En todos los ciclos escolares va a haber una desventaja porque es un niño que solamente está estimulado en el área escolar y es insuficiente esa intervención del área escolar, va a ser insuficiente para lograr objetivos que a lo mejor tú buscas lograr en ese año escolar o en ciertas habilidades de comunicación, sociales y de conducta. Entonces, sí, eso para mí creo que es muy importante, la comunicación, maestro, papá, ¿qué sí estás haciendo, papá? ¿A dónde lo llevas? ¿Ya tiene un diagnóstico? ¿Qué diagnóstico tiene? Me gustaría que me lo comunicaras para yo saber qué hacer. O sea, para yo saber como maestra qué hacer o saber cómo dirigirme a sus especialistas para que sus especialistas me sepan guiar o me sepan orientar qué puedo hacer. Porque digo, podemos hablar aquí de muchas soluciones, estrategias que podemos usar en el área escolar, pero la atención con todos los niños pues es sumamente diferente y tiene que ser personalizada dependiendo de cada caso. Entonces sí creo que esa listita que tú hagas de esas dificultades de ese niño que te llama tanto la atención, ese niño que es de alta demanda y que es tan desafiante para tu clase y que a lo mejor desarmoniza la armonía que hay en ese salón, sí es importante que ese niño le pongas como esta hojita de decir esto le falta, esto le cuesta y bueno, saber si se está haciendo algo al respecto, o sea, preguntarle a papá y a mamá o a la directora si realmente ese niño está siendo intervenido. Y si no es así, pues bueno, es ahí donde realmente lo que comentaba Madai, es la importancia y lo que realmente los maestros pueden llegar a hacer esa diferencia abismal en que ese niño sea atendido. Porque muchas veces puede pues, llegar al área preescolar y va a pasar, ah, ya lo va a lograr. Sí, hay un rezago en el lenguaje, pero ya lo va a lograr y ya lo va a lograr. Y en toda esa transición puede llegar hasta los 4, 5, 6 años y el niño nunca fue derivado, nunca fue intervenido, nunca acudió a un diagnóstico y pues obviamente es un niño que todo el tiempo va a tener dificultades en el área escolar, siempre. Mientras no existe una intervención, sí le va a costar el quíntuple por lograr su autonomía y su independencia. Entonces, para mí es algo que es prioridad, esa comunicación. Y pues bueno, no sé si particularmente me quieran hacer alguna pregunta. En las preguntas que habían compartido, sí me pregunta, bueno, Maday me comentó que preguntaban mucho que qué estrategias se podían usar para un niño que tenía, o sea, que tenía trastorno de déficit de atención y de repente en la escuela perdía los focos de atención y qué se podía hacer en esos casos. Bueno, mi respuesta es que en todos los casos la situación va a ser diferente, depende del entorno del salón. En, en la escuela, como hay tantos distractores, es una realidad que es difícil que el niño logremos acaparar su atención al 100%. Son niños que realmente se tienen que mantener sumamente ocupados para lograr acaparar su atención. Entonces, ahí, maestro y maestra, pues sí, tienes que hacer un sobreesfuerzo de personalizar tu dedicación y tu esfuerzo con ese niño que pues, realmente está causando un conflicto o un esfuerzo más de tu parte y definitivamente pues no hay otra solución más que tratar, intentar lo más posible por empatía, por inclusión, por todas las razones necesarias de personalizar su atención, quizás
diferenciar un poquito esa atención del resto, que yo sé que es difícil, pero ese niño definitivamente sí, como maestro, sí se requiere pues acercarte quizás 5 veces más con él que como lo harías con un niño que solo te acercaste una vez porque lo entiende más fácil. Entonces, este acercamiento pues sí tiene que ser permanente y constante y constante y constante para que logres ver realmente qué tanto el niño está comprendiendo el comando que tú le brindaste, porque en muchos casos pues la baja comprensión de las instrucciones es la principal dificultad. O sea, hay muchos distractores y tu maestra haces una indicación que a lo mejor es compleja de entendimiento, al niño lo vas a perder en segundos. Entonces, sí es importante todo el tiempo darte esos segunditos extras, ese minutito extra pues de acercarte a él y volvérselo a repetir y volvérselo a repetir hasta que tú tengas la certeza de que hubo un entendimiento total de tu instrucción. Porque muchas veces, como su procesamiento de cognitivo está desfasado, es totalmente esperado que es niños con trastornos del neurodesarrollo, dependiendo de su severidad, si no logren entender tu instrucción. O sea, a la primera probablemente no te entendieron, hay que repetirlo muchas veces para que se logre. Entonces, eso sería como la parte en el aula escolar que creo que es importante implementar y bueno, eso de entrada sería como una de las respuestas. No sé si quisieran realizar otra respuesta, otra pregunta, perdón. Si quieres, pues hay por ahí que levanten la manita y ya les abrimos el micrófono y para unas dos preguntitas. ¿Ok? Aquí, dejen abrir el micrófono. Ay, Carla González. Hola, buenas noches. Hola, sí, ya. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Yo tenía una duda un poquito con el tema del autismo. Por ejemplo, si ya identificas que el niño le cuesta trabajo como la retención de la información, ¿como qué estrategias puedes trabajar con él? Normalmente, por ejemplo, si he trabajado con pictogramas o si he trabajado ya con por medio de a lo mejor títeres, como un poco más dinámico, pero ¿qué otro tipo de estrategias o herramientas podríamos implementar para este tipo de casos? En el caso del aula escolar, ¿te refieres dentro del aula escolar? Sí, Ok, y bueno, ¿me puedes decir qué edad tiene este alumno? sí, tiene 4 años. Ah, ok, perfecto. Sí es muy importante que primero detectemos qué es lo que detona esa dispersión. Creo que sí es muy importante siempre de raíz detectar qué es lo que está dificultando que él se dispersa. O sea, no sé Ay, cómo... Naya, perdóname que te interrumpa, es que se dejó de escuchar. Ay, no sé por qué se deja de escuchar. Sí, listo, gracias. ¿Ya? Sí, ya se Ok. escuchó bien. Ujú. Bueno, bueno, creo que de entrada en este caso que me mencionas, ¿qué estrategias se usarían? Es importante saber qué está distorsionando su atención, qué lo está dispersando, qué le provoca dejar de poner atención. A lo mejor es el mismo entorno del salón y qué se puede hacer para poder acaparar su atención al 100%. Eh, bueno, es que pueden ser infinidad las estrategias que puedes utilizar, pero sí es importante primero saber qué lo distrae. A lo mejor está sentado al lado de un niño que es quizás más travieso que él
y es muy difícil que un niño ponga atención a la maestra, es muy difícil que tú puedas acaparar la atención cuando al lado de él está un niño que a lo mejor está hablando, que a lo mejor lo toca, que a lo mejor está haciendo otra cosa con sus manos, con su cuerpo, que lo dispersan de las indicaciones que tú estás dando. Entonces, o sea, como depende de la circunstancia, es la estrategia que tú puedes usar, pero una de ellas es que es tratar de acaparar su visión y sus ojos en un punto central del salón. O sea, es muy importante ver la ubicación de dónde está sentado tu alumno. A lo mejor está demasiado adelante o está en un área lateral del aula escolar y es sumamente esperado que no vas a lograr acaparar su atención como a ti te gustaría. Entonces, el la banca o el lugar donde está sentado tu alumno es sumamente importante para que logres elevar su atención. Y este lugar, pues de preferencia serían como áreas centrales y áreas donde realmente no esté cerca de compañeros que disrumpen su atención, porque probablemente está ese niño sentado muy atrás, con niños que hablan mucho o niños que se mueven mucho. Entonces, esos detalles son muy importantes para aumentar su atención. El área o la banca o el lugar donde él está sentado todo el transcurso de la semana, porque muchas veces hoy en día pues las escuelas son bilingües y el lunes le toca en un lugar, el martes les toca en otro lugar, o sea, no hay como una secuencia de permanencia de los lugares, entonces pues el solo hecho de que lo sienten en un lugar diferente modifica sus focos de atención, o sea, sí es algo que impacta mucho en el área escolar, dónde está sentado. Entonces, muchas veces, o sea, a mí me ha pasado que yo a veces que voy y hago valoraciones en las escuelas, me toca que los niños que tienen alteraciones en su neurodesarrollo son los niños que como muchas veces alteran la armonía del salón, son los niños que están sentados hasta atrás, hasta la orilla o hasta adelante y en la orilla. ¿Por qué? Porque es el niño que a lo mejor no participa igual, es el niño que pues de repente se está parando mucho y lo entiendo, o sea, yo sé que es difícil para los maestros muchas veces tener niños con estas dificultades, pero sí suele suceder mucho que el lugar en el que se encuentran aumenta su dispersión. O sea, eso sí es algo muy evidente, que dispersan mucho su atención. No sé si te puedo ayudar con una pequeña estrategia. Alguien pregunta aquí, ¿qué factores ambientales pueden alterar a un niño de 5 años con trastorno de déficit de atención e hiperactividad? Pues bueno, creo que son múltiples, en todos los casos son diferentes, pero sí los distractores en el área escolar, el solo hecho de tener a muchos compañeros aumenta muchísimo esa dispersión. Los ruidos, los sonidos, los desenfocan del objetivo. O sea, realmente en el área escolar, pues el objetivo es que él aprenda, que sus periodos de atención aumenten, sean permanentes para que el niño aprenda. O sea, realmente es el objetivo, que aprenda lo más fácil y a la par del resto, pero son niños que por su sola naturaleza de sintomatología sí es muy esperado que si es un aula escolar donde son más de 20 niños, son más de 30 niños, sus focos de atención son constantes, son permanentes, es difícil como conservar esa armonía. Pero otro de estos factores sería, pues sí, el clima, mucho calor, mucho frío, qué tipo de calzado traen, qué tipo de uniforme traen, porque muchas veces el uniforme puede ser incómodo, los zapatos pueden ser incómodos, suele suceder mucho que algunos niños se quitan los zapatos en la escuela, se quitan constantemente la ropa en el área escolar y eso constantemente los está interrumpiendo, o sea, todos los estímulos físicos y de contacto, eh, tanto sea de ropa como de calzado, o los olores que le puede despertar el compañerito de al lado,
alteran su tranquilidad y su atención. Pues bueno, muchísimas gracias. Yo creo que con esto ya podemos dar por finalizado. Por ahí la preguntita de TDA y todo eso, bueno, ya ese lo habíamos por ahí visto, pero está muy bien que nos vayan juntando las preguntas. Igual, cada sesión vamos a ir resolviendo conforme el tema que veamos, pero al final, si es que cumplimos por ahí nuestros objetivos, las metas, pues podemos dar una sola como sesión a esta charla abierta y platicar todas sus dudas. Entonces, por ahí váyanlas escribiendo y para que no se nos olviden ni a ustedes. Y pues bueno, agradecerle mucho a mis invitadas que hacen el esfuerzo porque yo sé que están muy ocupadas 24/24 también, pero pues todas las herramientas que ellas nos comparten y esta parte médica espero que les funcione en el aula y pues bueno, estamos aquí en contacto y nos vemos la próxima sesión. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Y bueno, voy a tratar de hablar más rápido la próxima sesión porque me llevé ahí un poquito de muchos minutos. Pero muchas gracias y bonita noche a todos. Buenas noches.